Bueno, vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de conectar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre lo que vamos a ver en Salmo 4. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente esa salud que fue hecha por Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y hoy vamos a seguir con nuestros estudios acerca de los salmos. Y ya vimos en la introducción de esta serie que los salmos existen para que Dios pueda afinar nuestros corazones, para que podamos llegar más a Él y ser más como Él, porque Dios, Jehová, Jesucristo, Él es un Dios de corazón. ¿Sí? Y hoy vamos a comenzar viendo dos salmos que son conectados. Y muestran mucho sobre la oración, hermanos. Entonces, por favor, presta mucha atención a este mensaje para que puedas aprender lo que debes hacer en su vida. Y Salmo 4 muestra de lo que debemos orar cuando estamos llegando a la cama. Entonces, lo que debemos orar en la tarde. Y Salmo 5 muestra las oraciones que debemos dar en la mañana, mostrando en total por la tarde y la mañana un día. ¿Sí, verdad? Entonces, estos son buenos ejemplos para nosotros. Entonces, vamos a Salmo 4, porque eso es todo lo que vamos a ver hoy. Salmo 4. Y voy a leer ese salmo, hermanos, y después vamos a exponerlo. ¿Listo? Salmo 4. Y la Biblia dice: al vencedor en Neginot. Salmo de David. Entonces, ¿sabes quién lo hizo? Fue Dios por medio de David. ¿Sí, no? Cuando llamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia. En la angustia me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de hombre, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad? ¿Buscaréis la mentira? Selah. Saber pues que Jehová hizo apartar a piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo clamare a él. Temblar y no pequéis. Hablar en vuestro corazón sobre vuestra cama y callar. Selah. Sacrificar sacrificios de justicia y confiar en Jehová. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría en mi corazón, al tiempo que el grano de ellos y el mosto de ellos se multiplicó. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Jehová, solo me harás estar confiado. Y como ves, eso es una oración para seguridad por medio de David, que él había hecho en la tarde antes de que él se fue a acostarse. ¿Sí, ve? Entonces, muchas cosas interesantes. Vamos a comenzar exponiendo por ese prescrito. Y como ya mostré, hermanos, yo creo, y creo que la Biblia muestra claramente, que estos escritos antes y después de capítulos o salmos o lo que sea, son inspirados de Dios, son parte de la palabra de Dios. Entonces vamos a mirar lo que dice. Al vencedor en Neginot, Salmo de David. Y vea que David está dando esta oración al vencedor. Entonces la pregunta es, ¿quién es este vencedor? ¿Sí? O mirando el contexto y dando cuenta que esto es un salmo, sabemos que salmos son canciones de alabanza. Y David, siendo ese salmista dulce, ese salmista especial, él escribió la letra y él quiere hablar con la persona que va a hacer la composición de esa música. Y por eso él dice al vencedor, está hablando con ese director de la composición de la música. Y también él, siendo la persona que es el líder verdadero, él también escoge ese instrumento que ese vencedor, ese director debe utilizar en la composición. Pero hay más que eso. Eso es
lo que significa históricamente, ¿cierto? Vamos a 1 de Samuel 15. 1 de Samuel 15. Para que podamos ver la doctrina sobre este vencedor. 1 de Samuel 15 y versículo 29 dice: y aún el vencedor de Israel, vea con V mayúscula, ¿cierto? No mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y obviamente el vencedor de Israel es Jehová, es el Dios de Israel. Entonces estamos viendo que David está dando su salmo, su oración a Jehová, a ese Dios viviente. ¿A quién estás orando? ¿Sí, ve? ¿Hablas con el Dios viviente o con otro Dios con D minúscula? El Dios de este siglo que vale para nada, que no puede darte la vida eterna. Eso es mi pregunta. ¿Oras al Dios del universo o solamente el Dios con D minúscula de este mundo, de este siglo? Yo no oro al diablo, yo oro a un Dios por ahí, pero no sabes su nombre. Él se llama Jehová. Si oras a otro Dios, si te das cuenta o no, estás orando al enemigo. ¿Sí, verdad? Y vea que David, él apunta su oración directamente a Jehová. No a un mediador. Él no está pidiendo que un cura, ¿sí, verdad?, ora para él. O a un santo, que ese santo ora a Dios para él. No, él puede hablar con Dios directamente. Y es lo mismo con nosotros. Pero no solamente eso, hermanos, pero proféticamente vamos a Romanos 8. Romanos 8. Okay. Entonces, para que yo pueda aclarar, todo eso es doctrina, pero históricamente es al director de la composición. Proféticamente es realmente a Dios, porque debemos dar la oración a Dios. Y espiritualmente habla de otra persona. Romanos 8 y versículo 37. La Biblia dice: antes en todas estas cosas vencemos, y Pablo está hablando de nosotros los cristianos, y aún más por aquel que nos amó. Y David está escribiendo a ti y a mí, mostrando a nosotros de qué debemos orar cuando vamos a entrar a la cama para dormir en la noche. ¿Sí, verdad? Pero no solamente dice eso, sino dice al vencedor en Neginot. Neginot. ¿Qué significa Neginot? O Neginot es una transliteración y significa un instrumento con cuerdas. Y tenía 8 cuerdas. Y para los que saben mucho de música, saben que una escala, una octava realmente tiene 8 notas. La escala tiene 7, pero se repite en el octavo, por eso se llaman octavos. ¿Sí, ve? Y 8 por eso significa un nuevo comienzo, como con esa octava, ¿sí, ve? Nuevo comienzo, un renacimiento, como si fuera, está hablando con los vencedores que van a renacer, que van a vencer por medio de el Dios de Israel, ¿sí, ve? Entonces mi pregunta es, ¿estás en Neginot? ¿Renaciste, conoces a Cristo como su Señor y Salvador? Sí, ¿verdad? Y David está hablando a nosotros diciendo, vea, debes orar siendo un vencedor por Cristo, orar en su renacimiento porque tienes relación con Dios. Y quiero mostrarles cómo debes orar en la noche. ¿Sí, verdad? Entonces hay mucho en ese prescrito, ¿no? Pero vamos a versículo 1 ya. Salmo 4 y versículo 1. Y comienza con, cuando llamo, esto es David orando a Dios, cuando llamo, llamando a Dios, ¿cierto? Respóndeme, oh Dios, de mi justicia. Y vea que David sabía en el Antiguo Testamento que su justicia era por el Señor y no por él mismo.
Él entendía de la salud viene por Jehová, que Jehová es la salvación. ¿Sí ve? Y él habría hecho muchas obras para Dios. Él obedecía la palabra de Dios cumpliendo esas obras. Pero no fue por esa justicia que él merecía hablar con Dios, sino él dio cuenta que es por el Dios de mi justicia que puedo hablar con él. Yo decidí sujetarme a Dios, ¿sí ve? Y Dios va a levantarme con su justicia, dice David. Y es importante reconocer que la salvación siempre es por la gracia. La justicia de Dios es lo que salva. Y sí, puedes tener justicia si obedeces la palabra de Dios y lo haces de corazón, apuntando su obra física a Dios. Eso es posible, pero no significa que esa justicia es por usted, porque ya sujetaste a Dios, rechazando su soberbia, humillándose a Él, para que Él podía hacer su obra una cosa justa. ¿Sí ve? Eso también es de Dios. Por eso la Biblia dice, porque por gracia somos salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Y vea que David reconoce esa verdad. Y puede ser que hay algunos creyentes que están pensando, yo no creo eso. Lee Hebreos 11 y dar cuenta que sí, alguien en el Antiguo Testamento puede morir en la fe. Puede tener buen conocimiento, buen testimonio, creo que dice en Hebreos 11, pero no recibieron la promesa. La promesa que es Jesús, Él salva. Es por eso que no fueron al cielo, fueron al seno de Abraham. Entonces, para mí la diferencia no es la manera en que son salvos, sino cuándo reciben esa salud. Pienso que eso es diferente entre los testamentos. Pero gloria a Dios, David estaba confiando en el Dios de su justicia. Siguiendo, Salmo 4, versículo 1. En la angustia, vea que él está hablando y diciendo a nosotros su situación, que es angustia. ¿Okay? Me hiciste ensanchar. ¿Qué significa eso de ensanchar, no? Porque parece que Dios está respondiendo a David en un momento de angustia. Hay algunos históricos que piensan que Salmo 4 posiblemente tiene que ver con ese momento que David estaba corriendo de su hijo Absalom. Y en ese momento él estaba en angustia, su propio hijo tratando de traicionarle. Eso es duro. ¿Verdad? Pero vamos a Primera de Crónicas 4. ¿Qué es esta cosa de ensanchar? ¿De qué está hablando David? Primera de Crónicas 4 y versículo 10, la Biblia dice, e invocó Jabes al Dios de Israel, si ve que está orando a Dios, no a cualquier otro Dios, el Dios de Israel, diciendo, si me diereis bendición y ensanchares mi término, y si tu mano fuere conmigo y me librares de mal, que no me duela. Entonces eso es lo que está pidiendo Jabes a Dios. E hizo Dios que le viniese lo que pidió. Y vea que Jabes está diciendo que cuando Dios te ensancha, Él está dándote bendición, que su mano está contigo, tienes poder con Él, que estás pidiendo que Él te librare de mal. Te libera, perdón. ¿Sí, ve? Entonces, espero que das cuenta que cuando estás hablando con su Dios en la noche, una razón es porque quieres una bendición de Él. Quieres que Él está contigo. Quieres que Él está ahí protegiéndote. ¿Sí, ve? Especialmente de sueños, porque a veces son ataques de espíritus. Pero eso es otro estudio. Y vea que David, reflejando en su día, diciendo que estoy en angustia, él reconoce que Dios va a ensancharle si él pide a él. Si él dice a Dios, por favor, ayúdame, dame una bendición. ¿Sí, verdad? ¿Eres así, cristiano, o siempre estás pensando que puedes hacer todo solo y no necesitas a Dios? Es en esos momentos de angustia más que todos que debes buscar a Jehová.
Y puede ser tanto como, Señor, ayúdame, auxilio y ya. Dios puede responderse si su corazón es sincero con esa oración. ¿Sí, verdad? Pero no solamente eso, en Salmo 119, Salmo 119 y versículo 32, la Biblia dice, por el camino de tus mandamientos correré. Entonces David decidió correr según los mandamientos, la palabra de Dios. Él tomó esa decisión y que resulta cuando ensanchares mi corazón. ¿Sí, ve? Y parte de la bendición es Dios abriendo su corazón, haciéndolo más grande, extendiendo sus términos para que puedas aguantar cualquier situación tanto como Dios. Jesús lo habría hecho en Calvario para salvarnos. Él pensó en nosotros cuando Él se fue a la cruz. ¿Sí, ve? Eres así. David, si los históricos están correctos sobre eso, estaba pensando sobre su hijo. Estaba pensando en la angustia, la razón de la angustia, y pidió que Dios podía ensanchar su corazón para tener un poco de misericordia a ellos, para tener un poco de longanimidad contra ellos, en lugar de responder con fuerza. ¿Sí, ¿verdad? Pero no solamente eso, vamos a Isaías 54. Isaías 54. Porque ya vimos que los salmos también son salmos que hablan sobre los santos de la tribulación, de ese tiempo, la angustia de Jacob. Y ese salmo tiene esa palabra Selah, como vimos, mostrando que sí, puede aplicarlo a un santo que es en ese tiempo de la angustia de Jacob. Entonces en Isaías 54 y versículo 2 la Biblia dice, ensancha el sitio de tu cabaña, y las cortinas de tus tiendas sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y fortifica tus estacas, porque a la mano derecha y a la mano izquierda has de crecer. Y tu simiente, hablando de Israel, heredará naciones y habitarán las ciudades asoladas. Entonces, en angustia, tiempo de angustia de Jacob, ese santo en la tribulación está orando a Jehová para responder y ensanchar su territorio, porque ellos van a ser la cabeza de las naciones en lugar de la cola después de que todo eso termine. Entonces ves cómo todo eso aplica. Eso es la aplicación profética. Volviendo a Salmo 4. Salmo 4 y versículo 1. Ten misericordia de mí, dice David, y oye mi oración. Vea la confianza que él tiene con su Dios. Vamos a Salmo 31. Salmo 31. Y versículo 7 dice, gozarme he y alegrarme he en tu misericordia, porque has visto mi aflicción. Entonces, cuando David está pidiendo misericordia de Dios, él reconoce que Dios vio su aflicción, su angustia, su sufrimiento, que él reconoce la situación en que David está metido. Has conocido mi alma en las angustias, y no solamente esa situación en el mundo terrenal, sino también lo que está pasando en su corazón, en su alma. 8. Y no me encerraste en la mano del enemigo. La misericordia tiene que ver con protegiéndote de sus enemigos. Antes hiciste estar mis pies en anchura para que puedas parar. ¿Sí ve? Pararse y quedarse parado contra los ataques del enemigo. Entonces el cristiano piensa en su vida cristiana, en su camino con Dios. Cuando tienes momentos en que tienes problemas con su salud. ¿Sí ve? ¿Estás confiando en Dios y buscando misericordia de Él? Porque Él reconoce su aflicción y Él quiere bendecirte. Él quiere ensanchar sus términos y ayudar a su cuerpo. ¿Sí, no?
O su salud espiritual, si estás deprimido, si estás desanimado por sirviendo a Dios y viendo que nadie quiere escuchar el Evangelio y parece que nada está pasando en el lugar a donde Dios te mandó. Que estás tratando de comenzar una iglesia local y nadie quiere escuchar ni recibir la palabra de Dios. Y estás en ese desánimo. Vea que debes pedir misericordia de Dios para que Él pueda ayudar a la angustia que está en su alma cristiana. Entonces, cuando estás orando en la noche, refleja en su día. Piensa en las cosas buenas y las cosas malas y levantados dándolo a Jehová, pidiendo que Él te ayude mañana con esas cosas de angustia, que Él te da esa paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento, para que puedas sufrir todo, para que puedas mostrar caridad cuando Él ensancha su corazón con esa persona que está haciendo una molestia o esa situación de angustia, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que debe ser honesto con Dios sobre su día. Ella lo conoce. No trata de esconder lo que sientes. En lugar de eso, muéstralo. Levántalo a Jehová para que Él pueda ayudarte a donde estás. ¿Sí? Eso es la humillación verdadera. Admitiendo la verdad sobre usted mismo y dejando de esconder sus sentimientos. Pensando como si fuera que Dios no entiende, no sabe lo que está pasando en su corazón. Versículo 2. Salmo 4 y versículo 2. Hijos de hombre, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Y aquí en versículo 2 estamos viendo la angustia de David. Y problemas con los hijos de hombre, que siguen en su infamia. ¿Por qué? Porque dicen cosas contra David que son mentirosos. Por ejemplo, que Dios no está con él. Él entiende que Dios está con él, pero eso le molesta. Entiendo, cristiano, cuando estás ahí sirviendo a Dios o tratando de ayudar a un hermano en la iglesia local y a otros hermanos diciendo que lo que haces es para nada, que no vale, que realmente no estás viviendo para Dios, cosas así, esa infamia que llega de los hijos del hombre, eso es una molestia. Pero entiende esto. Vamos a Primera de Pedro 4. Primera de Pedro 4. Y versículo 14 dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. ¿Qué? ¿What? ¿Cómo? Porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Cierto, según ellos, Él es blasfemado, los hijos del hombre haciendo infamia contra David. Mas según vosotros es glorificado. Y por usted viviendo para Dios, puede ser que eso llega, pero reconoce que Dios está siendo glorificado por sus acciones. Que Cristo está siendo levantado por usted dando su vida a Él. ¿Sí, ve? Entonces la pregunta de David no es una pregunta diciendo, Dios, termina esto. Es más como Dios, porque ellos siguen así, porque no vean la verdad. Ayúdales. Porque Dios estaba ensanchando su corazón para pensar en ellos. ¿Y cuál es su problema? Bueno, sigue en versículo diciendo, amaréis la vanidad. Y dice también, buscaréis la mentira. Selah, hablando de esos hijos del hombre. ¿Por qué siguen así? Amando las cosas vanas en lugar de la cosa eterna, que no es vano, sino entero y puro y completo y santo, el Dios de Israel. ¿Sí? ¿Por qué siguen buscando la mentira en lugar de la verdad? Pero esos son los hijos del hombre, hermanos. Vamos a Isaías 44. Isaías 44. Y cristiano, cuando estás ahí viviendo para Dios, vas a hablar con personas sobre Jesucristo de las Escrituras. Y vas a ver a esos hijos del hombre hablando infamia, hablando contra ti. Y diciendo que siguen su propio Dios con D minúscula. Algo de ellos como si fuera algo especial. Y estás ahí pensando, ¿por qué sigues ahí amando la vanidad? Eso no vale para nada. Sigues ahí en mentira. ¿Por qué lo buscas en lugar de la verdad? Estoy mostrando a ti el camino, la vida y la verdad.
porque nadie viene al Padre sino por Cristo. Pero siguen ahí. Eso es el problema. Esto es Jehová hablando y él dice en Isaías 44 y versículo 9. Los formadores de la escultura, todos ellos son vanidad. Vea que no solamente es la escultura, es los formadores, las personas que están ahí edificando esa escultura que ya sabes que es un ídolo, ¿no? Entonces, puede ser que en estos días vas a encontrar algunos americanos o sudamericanos que sí, no están ahí formando escultura física, pero lo hacen en su mente y hacen su versión de Dios. ¿Sí va? Y ellos son vanidad, dice Dios. Y no más precioso de ellos para nada es útil. Porque esa escultura que están haciendo es la cosa más preciosa para ellos. Ese Dios falso que hacen en su mente y en su corazón es completamente inútil para ellos, dice Jehová. Y testigos de ellos mismos. Y ellos ponen encima de este Dios falso, encima de su ídolo escultura, sus pensamientos, ¿sí ve? Están testificando sobre lo que ellos piensan y realmente adoran a ellos mismos. Que ni ven, ni entienden, por tanto se avergonzarán. Eso es el problema con esos formadores. Eso es el problema con los hijos del hombre. No pueden ver espiritualmente. No entienden la verdad. Y siguen escogiendo la vanidad y mentira en su corazón. Versículo 18. No supieron ni entendieron porque untó sus ojos. Porque no vean su corazón. Porque no entiendan. ¿Sí ve? Yo no quiero ver. Yo no voy a abrir mi corazón. Eso es el problema con estas personas. Y David está ahí clamando a Dios. ¿Por qué siguen así, Señor? Ayúdales. Cristiano en su día puede ser que tenía una cita divina con alguien y ellos rechazaron el Evangelio de Cristo. Eso es su momento de clamar a Jehová por eso en la noche. 19. No torna en sí, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de ello quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y comí. Lo que de él quedó tengo de tornar en abominación. Delante de un tronco de árbol me tengo de humillar. Y Jehová tiene razón, eso es la cosa rara, es como las personas se olvidan esa realidad. Que cuando hacen ese ídolo es algo que hicieron de sus manos. Es menos que ellos. Y es lo mismo con los pensamientos de los hombres cuando hacen ese ídolo en su mente, formando su versión de Dios que no es el Dios verdadero, que usualmente no es completamente justo, especialmente para ellos mismos. Con todos los restos quieren justicia a este Dios, pero con ellos Él tiene extra misericordia y gracia para ignorar sus pecados. Eso es el tipo de Dios que las personas están ahí humillándose en estos días, un Dios falso. Eso es triste, porque puede ser que estás pensando, sí, yo veo eso en este hemisferio oeste o occidental, pero ¿qué pasa en el otro hemisferio oriental? Ya hay personas en estos días, en 2020, que siguen ahí haciendo esculturas y adorando a esos ídolos para buscar sus dioses, si no sabía. En India, por ejemplo, muy popular allá. Entonces, ¿no piensas que esto es una cosa del pasado o algo así, que somos mejores? No. En América propia tienen un show ahí en la televisión que se llama El ídolo americano. Y ya miran personas como si fueran sus ídolos, sus dioses, sus estrellas. Y enfocan más en ellos que a Dios. Idolatría, ¿sí? ¿Verdad? Hijos del hombre, ¿por qué vas a seguir amando la vanidad? Pero no solamente eso, pero buscan la mentira, Selah. Es por eso que debemos pensar, tomar un descanso y pensar en lo que había dicho David.
Cuando estás orando para una persona en la noche, cristiano, si es salvo o perdido, si es salvo es para su salud, algo está pasando. Recientemente yo orando para una hermana que está en el hospital, pensando en ella, tomando tiempo, ¿sí ve? Esto no es algo de, amén, y me voy. No, estás hablando con Dios, es algo serio que te afecta. Versículo 20 en Isaías 44. La ceniza apacienta, su corazón engañado le inclina para que no libre su alma y diga. Entonces ellos son engañados de corazón y por eso no hacen esta pregunta que Jehová dice. Ellos no piensan ni buscan de pensar en lo que tienen, esa escultura, ese ídolo en su mano, y no dicen, ¿no está la mentira en mi mano derecha? ¿Yeah? Y para que entiendas, la mentira llega, según Juan 8 y versículo 44, llega de ese padre de mentira, el enemigo, el Dios de este siglo con D minúscula, Satanás, el diablo. Y realmente adoran a él cuando son influenciados de él y buscan esa mentira con su corazón engañado. Y eso es una tristeza. ¿Cuánto más, hijos del hombre, vas a buscar la mentira, amar la vanidad y hablar infamia contra el Dios de Israel y contra los que aman a él? Dice David. Salmo 4 y versículo 3. Salmo 4 y versículo 3. David sigue y dice, saber pues que Jehová hizo apartar al piadoso para sí. ¿Sí ve? Dios separó a ese piadoso, hacía ese piadoso santo para él, apartado. Jehová oirá cuando yo clamare a él. David dando cuenta que él es un piadoso y es por él, siendo apartado de Jehová, de esos hijos del hombre que hablan contra Jehová y contra su ungido Jesucristo. Es por eso que David reconoce que cuando él ora a Dios, Dios está escuchándolo. ¿Sí, va? Y es lo mismo contigo, cristiano, porque dice en 2 Timoteo 3 y versículo 12 que aún todos que viven piamente para Dios padecerán, persecución. Eso es la realidad, es garantizado que si vives para Jesucristo y tratas de ser un discípulo o amigo de Él, vas a recibir persecución por su fe. Vas a tener hijos del hombre hablando infamia contra ti. Vas a ver la verdad que sí, ellos buscan la mentira en lugar de la verdad, pero dicen que están buscando la verdad como mentirosos. Increíble. Esas mentiras salen de su boca tan fáciles como nada, pero es diferente para ese piadoso que escoge vivir para Dios. Y es por esa razón que los piadosos tienen poder con Dios, tanto que pueden decir algo como dijo David aquí, que tiene la confianza que Dios va a escuchar su oración. Déjame explicar esto. Okay. Vamos a 2 Corintios 12. 2 Corintios 12. Y aquí Pablo, en este capítulo 12 de 2 Corintios, Pablo está hablando de su angustia, su sufrimiento, que tiene problemas de ojo y cosas así. Tiene un mensajero de Satanás afectándole, mucho molestando. ¿Y qué dice Dios a él? Porque él escogió ser un piadoso y vivir para Dios, y él reconoce que sí, va a padecer persecución. Dios dice a él, y él me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder en la flaqueza se perfecciona. ¿Sí? Entonces, en una manera es bueno ser flaco en Dios, ¿sí ve? Para que puedas tener el poder de Dios que sobrepuja todo, que es mejor que todo, que te ayuda a vencer contra todo. Eso es como tienes el vencedor a su lado, y Dios contigo siempre es una mayoría. No importa
todos los enemigos que llegan contra usted. Pablo sigue diciendo, por tanto de buena gana me gloriaré en mis flaquezas, porque habita en mí el poder de Cristo. ¿Sí, verdad? Entonces, en capítulo 13 y versículo 4, Pablo también dice, porque aunque fue crucificado por flaqueza, hablando de Cristo, ¿sí ve? Dios llegó y fue hecho hombre, fue hecho carne, un siervo. Y Él tomó la flaqueza encima de Él, por eso Él decidió ir a la cruz para salvarnos. Vive empero por poder de Dios, y la resurrección fue hecho por Dios resucitando a Él. Ese poder santo que puede darte una resurrección de los muertos y de entre los muertos para que vives para siempre jamás. ¿Sí ve? Pablo sigue diciendo, porque también nosotros, aunque somos flacos en Él, empero viviremos con Él por el poder de Dios hacia vosotros. Y eso es el clave, ser flaco en Cristo. Usted se descrece y Él crece en su vida. Como dijo Pablo aquí, que Él está crucificado con Cristo. Okay. Y Él vive, mas no Él, sino Cristo vive en Él. Y la vida que Él vive en la carne, vive por el poder y la fe del Hijo de Dios, que dio su vida para Él en la cruz. Gálatas 2:20 habla de eso. Y eso es la meta, de seguir humillándose cristiano, buscando que Cristo te llena y te manifiesta en su vida, y su poder es suficiente, más que suficiente, es abundante para asegurar que puedes sobrepasar cualquier evento, cualquier situación. ¿Sí? Y eso es viviendo piamente, siendo un piadoso, es buscando más de Cristo en ti y menos que usted mismo. Más que es de ese nuevo hombre y menos de su viejo hombre, ¿sí ve? Tanto que puedes tener la confianza que Dios va a escucharte cuando oras, tanto como David. ¿Sí ve? Dios es una persona, Él no tiene que escuchar a nadie, pero Él toma decisiones. Y con sus hijos, tienes que entender esto. Si conociste a Cristo 20 años antes y sigues un bebé, un carnal en la fe, Él no tiene que escuchar nada de ti. Él puede y usualmente lo hará. Él es misericordioso, ¿no? Dios tiene longanimidad para todos, especialmente sus hijos e hijas que Él tiene. Pero no significa que Él tiene que actuar. Pero si quieres esa confianza, debes vivir para Dios, para que puedas hacer sus oraciones según su voluntad, según su palabra, ¿sí ve? Y Dios garantiza que cuando oras en esa manera, que Él va a responder en una manera positiva. Salmo 4 y versículo 4 dice, temblar y no pequéis. Sí, no dice teme, es más que eso, temblar y no pequéis. Hablar en vuestro corazón sobre vuestra cama. Entonces vamos a mirar esto. ¿Qué es esto que significa temblar y hablar en su corazón? Bueno, cuando estás ahí llegando en la cama, debes tener su corazón enfocado en alguien, ¿no? Vamos a Colosenses 3. Colosenses 3. Colosenses 3 y versículo 1 dice, mas si habéis resucitado con Cristo, buscad lo que es de arriba, tanto como David, buscando a Jehová. Él es ahí en las alturas. ¿Sí ve? Sentado en ese trono en el tercer cielo. Buscad lo que es de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned vuestro corazón en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces vea que David sí está orando sobre lo que pasó en su día en la tierra, pero él tiene su corazón, su enfoque,
su propósito apuntado a Dios, buscando a Él en oración para ayudarle, y por eso Él está temblando. Porque está en la presencia de su Dios cuando Él está orando a Él. ¿Okay? Entonces reconoce que temor y temblor son diferentes. El temor de Jehová le hace buscarle de corazón, poner ese propósito en su corazón para actuar y buscarle. Y temblando muestra la manifestación de ese temor en sus acciones, en su espíritu y también en su cuerpo, como actúas. Y es por eso no vas a pecar, como dice David, porque estás enfocado en su Dios. Estás en la presencia de Él. Estás buscando a Él y su santidad se manifiesta y te ayuda para no pecar contra Él. Porque no solamente temes la palabra de Dios, sino estás temblando en tratar de cumplirlo. Y es por eso que Filipenses 2 y versículo 12 dice esto a cada cristiano. Cada persona que sí es justificado en su alma. Ya siendo justificado, ya siendo renacido, tienes que tomar esta decisión. Y por eso en Filipenses 2 y versículo 12 la Biblia dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como mi presencia solamente, mas aún mucho más ahora en mi ausencia, obrar vuestra propia salud con temor y temblor. Si ve que los dos están ahí, son diferentes. Con temor de corazón, con temblor afecta su espíritu y su carne, seguir la voluntad de Dios que ya metiste en su corazón para practicar en su vida. Y por eso no vas a pecar. Y cuando llegas a la cama en la noche, reflejan las cosas de Dios, su palabra, su espíritu, todo que Él te dio en su cama, en corazón, y eso te ayuda para que no pecas. ¿Sí, verdad? Pero el versículo no terminó porque terminó con y callar Selah. ¿Qué significa esto de callar? Porque él está orando, está hablando a Dios, ¿no? Bueno, vamos a Salmo 37 para ver. Porque la verdad es que es muy importante que un cristiano o alguien ponerse quieto para escuchar al Señor. Cuando era perdido, cristiano, reconoces que poniste quieto, callaste para saber que Dios quería que hagas. Porque reconociste que era un perdido sin esperanza. Y por eso pudiste escuchar ese evangelio cuando llegó. Salmo 37. Salmo 37. Y versículo 7 la Biblia dice. Calla a Jehová y espera en Él. ¿Sí ve? Callando tiene que ver con esperando. En dos maneras, esperar, como esperarle. Deja que Él actúe en su propio tiempo, en el tiempo adecuado y perfecto, porque Dios siempre actúa así. Pero también esperar en Él, sabiendo que Él va a actuar, es las dos cosas. Calla en Jehová, dice. No te enojes con el que prospera en tu camino, con el hombre que hace maldades. Déjate de la ira y deja el enojo. No te enojes en ninguna manera para hacerte malo, porque los malignos serán talados y los que esperan a Jehová, ellos heredarán la tierra. Y eso es interesante para David, porque él está hablando sobre los hijos del hombre, esos enemigos, esos malignos que parecen que sí están prosperando en su camino en ese momento. Parece así porque David está en angustia y ellos buscando a David para destruirle piensan que todo está bien. Pero vea que callando en Jehová tiene que ver con dejando su ira y su enojo contra ellos y dando todo eso a Dios, esperando que Él actúe según su manera. Porque ¿sabes qué? La venganza es de Jehová y cuando Él lo hace es perfecto. Entonces todo esto es conectado en mostrando ese fruto del espíritu de longanimidad y también mansedumbre, porque cuando el momento llega que el enemigo te enfrenta y te habla cosas negativas y falsas
hablando de ti, llamándote nombres y todo eso, no debes devolver eso a ellos, sino darlo a Dios. ¿Sí, ve? Mansedumbre. Calla a Jehová. Darlo a Él, para que no estás ahí manteniendo esa carga en su espada, para que puedas ir a dormir. ¿Sí, ve? Entonces, Selah, debemos pensar en eso. Salmo 4. Salmo 4. Y versículo 5 dice, sacrificar sacrificios de justicia y confiar en Jehová. Eso es el resultado, que ya David puede dar sus sacrificios de justicia, ¿sí ve? Porque está confiando en Dios, dejando que Él actúe. ¿Cuáles son los sacrificios que podemos hacer nosotros siendo cristianos? Pues sabemos que en Romanos 12 y versículo 1 habla de dando nuestros cuerpos como sacrificio vivo, que es nuestro culto racional. Dando su vida a Dios porque Él ya te salvó del infierno y de su pecado y de la muerte. Dar su vida temporal a Él. Toma la decisión de servirle, ¿sí ve? Y eso incluye lo que dice en Hebreos 13. Vamos ahí. Hebreos 13 y versículo 15 dice, así que ofrezcamos por medio de Él, eso es Cristo, a Dios siempre sacrificio de alabanza. Y acuerda que David está cantando un salmo aquí. ¿Sí ve? Es a saber, fruto de labios que confiesan a su nombre, que confiaron en Jehová, que confiaron en Jesús. Por eso ese sacrificio de alabanza vale eternamente en los ojos de Dios, porque diste a ti mismo a Él. Empero del bien hacer, 16, y de la comunicación no los olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Y parte de su oración debe incluir adoración y alabanza a Jehová, porque Él es grande y misericordioso y poderoso, todopoderoso realmente. ¿Sí? Él es santo y Él es humilde y siempre está ahí listo para ayudarte. Gloria a Dios. Salmo 4 y versículo 6. Salmo 4 y versículo 6. La Biblia dice, muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Y vea que David responde a la pregunta de los hijos del hombre que estaban ahí, enfocado en sus ídolos y sus esculturas o lo que sea. ¿Quién va a mostrarnos ese bien verdadero, que es eterno? Jehová. ¿Sí, ve? Y como dice en Actos 10 y versículo 38, que Jesucristo, Él fue haciendo bienes cuando Él estaba aquí en su ministerio. ¿Sí, ve? Y la razón por eso, porque como dice en 2 Corintios 4 y versículo 6, habla de la verdad sobre la gloria de Dios que es manifestado en el rostro, la luz de su rostro de Jesucristo. ¿Sí, ve? Porque Jesucristo es la luz del mundo. Él es ese luz verdadero. ¿Sí? Es por su vida que los hombres tienen luz. Entonces manifiesta la vida de Cristo a ellos. La cara de Cristo, ese rostro, para pueden ver el Dios verdadero. Y que Él es bueno, benigno, que Él tiene bondad, que Él es listo para salvar y dar gracia y misericordia y paz a cualquiera que busca a Él, que llega a Él en corazón, clamando con sinceridad y honestidad, reconociendo su posición comparado a Dios, que son menos que Él por sus pecados. Eso es lo que necesitan. ¿Quién muestra el bien? Muéstrales Jesús.
Salmo 4 y versículo 7. Y David dice, reflejando en las cosas buenas ya, tú diste alegría a mi corazón, al tiempo que el grano de ellos, y el mosto de ellos se multiplicó. Y esa alegría, vea que compara eso al grano de ellos y el mosto, mostrando la grandeza de esa alegría. Estás viendo la realidad del gozo de Jehová. ¿Sí ve? Es un gozo que en Salmo 32 y versículo 11 te hace recto de corazón. Porque sigues buscando más y más a Jehová en lugar de la mentira. Y no solamente eso, como dice en Nehemías 8 y versículo 10, ese gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Es la manera que Dios puede hacerte más fuerte en su fe, para que llegas más a Él y puedes ser un discípulo más eficaz, un instrumento, un neguinó para su gloria aquí en la tierra, ¿sí ven? Eso es esa alegría que Dios dio a David, también quiere dar a ti, cristiano, en su corazón. Y no solamente eso, vamos a Isaías 51. Isaías 51. Y versículo 11 dice, cierto los redimidos de Jehová tornarán, volverán a Sión cantando. Entonces, puede ser que ves a ti cristiano porque fuiste redimido, pero esto habla proféticamente de Israel en tiempo de angustia de Jacob otra vez. ¿Sí ve? Hablando de ellos, van a volver a Sión cantando porque su redención, Jesucristo, llega en la segunda venida para salvarles el enemigo de ese anticristo. ¿Sí ve? ¿Qué resulta? 11. Y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Poseerán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Y eso es la promesa de ellos. Y también nosotros cristianos, porque vamos a estar ahí. Vamos a poseer gozo y alegría. No vamos a tener dolores. Toda la angustia, toda esa aflicción, todo ese sufrimiento va a acabar en el tiempo del milenio. Gloria a Dios. Y eso es su esperanza. Sabiendo que sí, Dios va a actuar en este momento para ayudarte por su misericordia, pero por su gracia, cuando el milenio llega, todo el dolor se va. No vas a sufrir más, cristiano, gloria a Dios. La verdad, cristiano, es que este lugar aquí en la tierra es el lugar más cerca, es el más infierno que vas a reconocer por experiencia, por experimentando, que vas a ver en todo el universo y en toda su vida. Y para los que siguen hijos del hombre y no son hijos de Dios, esto es el lugar más cerca al cielo para ellos. ¿Sí? Y usted tiene la promesa de no sufrir más. Y ellos, si mueren en sus pecados y sin Cristo, van a tener mucho más sufrimiento por sus pecados, la decisión que tomaron. ¿Por qué siguen en infamia? Buscando mentira en lugar de Jehová, viendo lo que Jehová hace para sus hijos o hijas de Dios, como Él había hecho para David. Y es por eso, Salmo 4 y versículo 8 dice, en paz me acostaré. Y por eso digo que David está orando para seguridad en la tarde, porque él va a dormir. ¿Sí ve? Él dio toda su angustia a Dios. Él pensó en las cosas buenas como a ese gozo que Dios quiere darle, y por eso él tenía paz para acostarse e ir a dormir sabiendo que Jehová, que Dios de Israel, que Jesucristo va a cuidarle en la noche. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Jehová, solo me harás estar confiado. ¿Sí ve? Por él confiando en Jehová, él está confiado y puede acostarse sabiendo que los enemigos están llegando a su derredor. Él no importa, él va a dormir en paz. Eso es esa paz de Dios. Sobrepuja todo entendimiento.
Todo el resto del mundo va a tener ansiedad, preocupado por el enemigo llegando muy cerca, pero David, estoy bien, ya lo di a Jehová, me voy a dormir. Gloria a Dios. ¿Sí? Y es lo mismo contigo, cristiano, porque puedes tener muchos enemigos, especialmente los a cuales viste en ese mismo día. ¿Okay? Pero es por orando para seguridad en la tarde que puedes tener paz y descansarse sin problema. Porque estás dejando todo en las manos de su Dios, el Señor Jesucristo, sabiendo que sí, Él está vigilando y Él va a cuidarte como Él es, porque Él es el buen pastor, ¿no? Él cuida a sus ovejas. Y es por eso que la Biblia dice en Romanos 14 y versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y tú quieres manifestar esa realidad en su vida cristiana porque eres parte de ese reino de Dios que es espiritual. Y el clave de hacer eso es en Hebreos 4. Hebreos 4 y terminamos aquí. Hebreos 4 y versículo 16 dice: Lleguémonos pues confiadamente al trono de su gracia, a fin de alcanzar misericordia, como estaba pidiendo David, y hallar gracia. Si ves, Dios está listo para darte más de lo que pides, para el auxilio oportuno. Y es por eso, cristiano, que debes orar en la noche o en la tarde para seguridad, sabiendo que Dios va a actuar según sus oraciones de lo que pasó en el día y actuar en ese momento para darte ese paz para acostarse. Claro. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver Salmo 5 para saber de qué debemos orar en la mañana en la próxima clase. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para ver esta oración y salmo de David. Ayuda a nosotros a aplicar este ejemplo, este modelo de oración que David nos dio, mostrando a nosotros que son vencedores por Cristo, cómo debemos orar al verdadero vencedor, el Dios de Israel. Ayuda a nosotros a reconocer la importancia de buscar a ti para seguridad, buscar a ti, orar a ti para todo lo que pasa en nuestro día, si es algo pequeño o algo grande, sabiendo que vas a actuar y por eso podemos descansar en la noche en paz. Y te damos gracias por todo, Señor, especialmente esa salud que fue hecho por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.